Buenos días para todos. Esta mañana continuamos aquí en 2 Corintios, capítulo 4, y hoy abordamos la segunda parte del versículo 2. Hemos estado hablando de estas características que debemos mostrar como iglesia si queremos en realidad impactar a un mundo que está en decaimiento, en tinieblas, yendo hacia la perdición más y más, si queremos con urgencia realmente predicar el verdadero evangelio, no el evangelio como bandera de un grupo o iglesia, sino el evangelio de Cristo puro, perfecto, poderoso, transformador. Y dice el apóstol Pablo en esta ocasión, y desde el verso 2 comenzando, más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, dice él, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. ¿Saben? Algo importante que surge de esta expresión de Pablo, nos recomendamos a nosotros mismos, tiene que ver con el hecho de que el que seamos hombres y mujeres de la Biblia, que leen la Biblia, que la aplican a todos sus aspectos de su vida, que la enseñan con pasión y que se mantienen en ella, cercana a ella, valga la expresión que Esdras daba en Esdras 7:10, que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para entenderla y luego para instruirla y darla a conocer a Israel. En realidad, la Biblia misma como tal se convierte en nosotros, en nuestras credenciales, en nuestra carta de presentación. Cuando vamos y hablamos con gente y usamos la Biblia y les hablamos de que somos gente que estudia la Biblia, regularmente la gente nos escucha. Apenas hace un par de días, en la ciudad de Puebla, paramos mi esposa y yo a comer algo, y la persona que nos atendió, pues coincidentemente o diosidentemente, no lo sé, era un hombre de Chihuahua, y eso nos introdujo a hablar con él. Pero luego nos habló que él era pues un libre pensador, y también nos habló de algunas cuestiones de dudas que tenía, y él me decía, nadie me ha respondido con la Biblia. Así que empecé a pasar por pasajes para hablarle, y en verdad el hombre se quedó interesado en seguir hablando. Tristemente íbamos de paso. Pero la gente, cuando escucha que usted lee la Biblia y que tiene un entendimiento un poco más claro, a lo mejor, no puedo decir más avanzado, pero más claro de la Biblia, regularmente buscan cómo aprovechar eso. Y lo que Pablo está diciendo, Pablo dice expresamente, sino por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué importante ser hombres y mujeres de la Biblia. Qué importante es que nos mantengamos siempre con la base sólida de la palabra de Dios. Es muy común que hagamos alusión a escritores o a predicadores que dicen o enseñan algo, pero ¿por qué no quedarse en la palabra de Dios? ¿Por qué no hacer nuestras propias declaraciones, nuestras propias conclusiones de la Biblia? A final de cuentas, la Biblia, como dice el escritor bíblico, no es de interpretación privada.
La Biblia puede interpretarla cualquiera, siempre y cuando el Espíritu de Dios esté guiando a esa persona a interpretar su palabra. Así que, amados hermanos, Pablo en realidad se presenta a sí mismo como juez. Él se recomienda como tal por ser quien es, y él está recomendándose en esa posición de juez sobre toda conciencia humana delante de Dios, porque él sabe que Dios es testigo, que su enseñanza es puramente bíblica, algo que ha recibido a través del Espíritu Santo y que se sujeta a ello. Él dice, no hablo de mi parte, yo hablo de parte de Dios. Y entonces, en capítulo 2, Pablo dice algo importante que debe ayudarnos a reflexionar en este aspecto. Versículo 17 del capítulo 2 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él tiene esa certeza, esa seguridad, que habla de parte de Dios, y eso es importante. Luego en el capítulo 7, en el versículo 2, él dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos de vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Y un pasaje más que habla sobre eso, en capítulo 12, él dice en el verso 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Y entonces Pablo está defendiendo ese aspecto importante de su ministerio, algo que usted y yo deberíamos de una u otra manera defender siempre. Hablamos en nombre de Cristo, hablamos desde la base sólida de la palabra de Dios, no de nuestra experiencia, ni mucho menos de nuestro propio razonamiento. Así que 3 veces más Pablo se niega a caer en el juego de reflexionar en cuestiones necias que muchas veces solamente traen discusión. Capítulo 3, versículo 1, él dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. ¡Wow! Pablo igualmente hace ver que lo que sucedió en la vida de los corintios es algo que le ayuda a él mismo a usarlo como una carta abierta para demostrar que Dios está en control. En capítulo 5, versículo 12, él dice, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y nuevamente en el capítulo 10, mismo libro, en el versículo 18, él dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amados, la Biblia tiene el poder de vestirnos con vestiduras de verdad, de santidad. Mantengámonos en la Escritura, hablemos de la Escritura, demostremos en nuestra vida que ésta ha transformado nuestro ser y que es poderosa para hacer lo mismo con el que está enfrente de nosotros. Yo soy el pastor Adrián Herrera desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, de la Iglesia Bautista Jehová Jireh. Y qué privilegio es estar con ustedes esta mañana. Un abrazo, bendiciones. Esta mañana.